Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo ha pasado usted? Muy bien, muy bien. A ver, que de nuevo, cuénteme, ¿qué hay por ahí? Sí, a ver, ¿me escuchó? ¿Cómo ha ido la Sí, semana? profe. ¿Cómo va el trabajo? Excelente, gracias a Dios. Todo excelente. Ahí, el amarguidulce del partido el que nos tiene. No. No, lo que pasa con el partido, yo soy una persona que le gusta bastante el fútbol. Yo cuando estaba en el colegio lo practiqué, representé a mi colegio, yo no sé. ¿Tú en qué colegio estudiaste? A ver. Yo estudié en el Liceo La Pradera, de aquí de Montería. En el Liceo de la Pradera. Sí, señor. No te lo puedo creer. Sí, profe. Bueno, ¿y qué promoción eres? A ver. 2005. 2005, ok. Bueno, yo no sé si tú de pronto... buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted cómo van? Muy bien, bienvenido. Aquí que vamos a hablar un momentico antes de empezar la clase. Bueno, mira, mi mamá trabaja en ese colegio, a ver. Mi mamá, mi mamá es la secretaria del colegio Liceo La Pradera. Se llama Leonarda. No sé si alguna vez la trataste con ella. ¿Cómo que se llama? Leonarda. Leonardo. Yo creo que sí. Si estuvo en el 2005. Ay, mi mamá lleva muchos años, desde el 80 y algo trabajando. Entonces sí, claro. ¿Y usted, Julián? ¿Usted dónde estudió? ¿En el colegio? Egresado de Confacor. Ya. Bueno, entonces, nada, yo soy jugador de fútbol de los viejos. Terminé en La Salle y yo representaba a La Salle, después representaba a Córdoba. Pero bueno, las Nosotros cosas. nunca, oh, profe, nosotros Ajá. nunca le pudimos ganar a la Salle en fútbol, Dios mío. Bueno, lo que Nunca pasa le es que pudimos ganar a la Salle. Le ganábamos al Conalco, de pronto al INE con esos partidos, no sé, jugaba bien, bien elegante el fútbol en ese tiempo. Tenían un equipo bueno, pero a la Salle nunca le pudimos ganar. terminé en el 2007 y la verdad jugué con mucha gente muy buena. Pero apenas un jugador de los que jugaba con nosotros llegó al profesional que fue Darwin Andrade, que ahora estaba jugando en el Cali. Y ahí en La Salle había mucha competencia, sobre todo porque la gente que jugaba fútbol buscaba refuerzos. Por ejemplo, yo estaba, por ejemplo, vinculado a la institución esta Rey Pelé. Y, y nada, siempre era la pelea bastante ardua por un cupo en la selección del colegio. Y uno cuando ve un partido, por ejemplo, como el de hoy, yo la verdad, yo el armador no lo vi. Veía a Edwin que tenía momentos, pero ya después se perdió. Jerry Mina la tuvo. Y Fariñez también. Fariñez es un arquerazo. Que va a ver a Venezuela, va a ver a Los ese. méritos se los lleva, Sí, 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 los sí, no. méritos se los lleva él. Uno cuando va a ver la selección de Venezuela, uno no va a ver al delantero, ni al defensa, ni al armador, no va a ver a Fariñez. Ese man vuela, ese man es un gato. Ya que un puntico está bien, no importa. Yo pienso que le faltó como Borré a ese partido. A nosotros nos falta un armador, alguien más punzante, alguien que enganche más, un Quintero. Ese Campaz estaba jugando bien, pero de pronto le falta un poquito más Pero de... Quintero hace falta bastante en la selección. Ajá. No, ahí entramos entonces en el tema del comercio exterior. Ahí ya podemos ir introduciéndonos en la clase, porque China con su política del coronavirus y con estar... No, son 2 meses que tiene que demorar para poder volver otra vez. Entonces, obviamente, ajá, los compromisos y él tiene su compromiso con su equipo allá, entonces, pues complicado el tema. Mm, a nivel, a nivel exterior ya las cosas cambian, porque cuando nosotros hablamos internamente de un país con respecto pues, a sus políticas de administración, es una cosa,
pero ya cuando hablamos en la interacción entre dos países, entonces ahí hay que tener muy en cuenta pues las políticas que tiene cada quien, el consenso que se puede lograr. Y es un tema bastante amplio, bastante delicado, muchas normas que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso tiene que ver mucho eh, con eso que ustedes ven ahí, por ejemplo, que un jugador viene a representar la selección acá, eso es un acuerdo comercial, o sea, uno no lo ve, pero obviamente hay transacciones económicas y son unos solicitudes de permisos y un montón de cosas que vienen por debajo de eso. Documentaciones, trámites, legalizaciones de exportar a alguien, de importar a alguien a un país. eh, Tiene mucho que ver, la verdad, con lo que hemos estudiado acá. Eh, el día, el día de ayer, les cuento, yo tengo, yo tengo acá en el IFC, tengo tres grupos. Un grupo el miércoles, ustedes, y los viernes. Esa es la carga que tengo pues acá con el IFC. Estaba hablando ayer con los compañeros suyos de tercer semestre. Estábamos viendo una materia que se llama control de inventario. Y en esa materia nosotros no tratamos el tema de importación y exportación. De hecho, se los he mencionado muy poco porque la temática de control de inventarios es bastante amplia. Pero sí me he podido dar cuenta que los estudiantes, a pesar de pronto de llegar a un tercer semestre, todavía tienen como muchas cositas por aprender. Uno pensaría que de pronto ya de pronto saben bastantes cosas, pero por ejemplo el concepto ayer tuve que explicarles por ejemplo el tema de trazabilidad. Creo que ustedes pues lo deben conocer para analizar cómo una mercancía se puede identificar plenamente en un inventario. Y el concepto de trazabilidad tiene que ver mucho, si se llega a dar el caso, con el tema de política exterior que tiene una compañía con respecto pues a la mercancía que maneja. Por ejemplo, chicos, yo les estaba el día de ayer y se las traslado a ustedes para ver, para de pronto ustedes qué opinan acerca de lo que les voy a comentar. Supongamos que una una mercancía que ustedes en su compañía, una materia prima, que una materia prima, que ustedes manejan en su empresa fue sometida a un proceso de transformación. O sea, estuvo un proceso productivo y esa mercancía sufrió su transformación, ¿no? Al final, pues para convertirse en un producto terminado. Cuando ese producto terminado llegó a las manos del cliente final, hubo una no conformidad, ya sea por calidad, ya sea pues por cantidad también, o por el tipo de mercancía. Y esa mercancía le es devuelta a ustedes. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían pues primero recuerden de que el indicador de gestión de atención al cliente es un indicador que ustedes deben tener pues muy de la mano pues, para entender qué es lo que el cliente les pide y por qué las cosas no van bien. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué harían? Y vamos a asumir de que esa mercancía que perdón, que fue transformada y que fue despachada a ese cliente, la materia prima fue proveniente de una importación que ustedes hicieron. ¿Ustedes qué harían? Estamos partiendo de que la devolución que hace el cliente es por un tema de calidad del producto como tal, ¿verdad? Perfecto. Asume eso, sí, asúmelo. Ah, cuéntame. Bueno, ahí inicialmente hay que hacer una prueba de calidad con los otros productos que se hicieron con esa misma materia prima, porque si se encuentra de pronto un patrón de que todos los productos, o sea, los demás productos que se hicieron en ese mismo lote, por decirlo así, salieron malos, ya ahí identificamos de que el problema no fue de nosotros como tal, sino un tema sí, desde el inicio con la materia prima.
y ahí habría que llegar a hablar con el proveedor y llegar a un acuerdo para asumir ese gasto. Ujú. Jader, ¿tú qué piensas de lo que está diciendo Julián? En parte sí, sí, tiene toda la razón. Primero hay que hacerle efectivo el concepto de garantía al cliente, porque el cliente siempre va a tener la razón. Mirar la trazabilidad que tuvo el producto de momento del proceso hacia atrás o hacia adelante. Esa trazabilidad pudo haber tenido un conforme, como dice Julián, en el lote ya sea en el proceso que se hizo, en el proceso de medio, o de pronto tuvo algún problema que tuvo que ver con la materia prima. De pronto el producto se hizo bien, pero la materia prima no estaba bien. Entonces hay que mirar que si fue importada, que estamos hablando de importada, hablar con nuestro proveedor internacional, hacerle una reimportación ya sea del producto. Ujú. Eso que estás diciendo, Jader, complementa bastante lo que está diciendo Julián. Y una cosa es decir, no, voy a hablar con mi proveedor para hablar acerca de la reimportación y pues cómo vamos a solucionar el tema, pero chicos, ustedes sí de pronto están visualizando y están contemplando todo lo que implicaría el tema de una devolución a a un proveedor que no está propiamente en nuestro país. Supongamos de que es un país de Europa o un país asiático el que nos vendió esa mercancía, todas las repercusiones que traería eso en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, en cuanto a hasta el mismo cliente final, ¿no? Porque al final esta empresa o ese consumidor final es el que está sufriendo con los percances que tuvo con el producto. Entonces, es ahí donde nosotros analizamos el tema de todo lo que una empresa tiene como una responsabilidad y como una política, pues para mirar el alcance. Si una empresa no tiene contemplado ese tipo de riesgos, ese tipo de contexto en el que se puede estar moviendo, si llega a pasar cualquier inconveniente, entonces es una empresa que no da garantías, es una empresa que no es competitiva. Pero definitivamente se generaría muchos inconvenientes. No sé si de pronto ustedes han tenido acceso o les ha pasado en una empresa. La verdad son casos muy puntuales. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros somos una compañía y nosotros recibimos una mercancía, ¿sí? Pero la recibimos de un proveedor local y esa mercancía nosotros la transformamos y se la vendemos entonces a nuestro cliente que va a ser el consumidor final. Si este cliente consumidor final reporta una novedad, una no conformidad con respecto a ese producto terminado, entonces nosotros revisaríamos la mercancía y en caso tal de encontrar un patrón o encontrar de pronto que efectivamente el lote que se usó para producir valga la redundancia, ese producto terminado, no cumple con las condiciones de calidad, nosotros lo regresaríamos a la empresa que nos lo vendió, pero aquí en Colombia. Y a esa empresa en Colombia pues tendrá que solucionar la situación con el proveedor externo, ¿no? O en el exterior. Ese sería el caso de pronto mucho más común o el que más se repite en nuestro país. Pero ya solucionar un tema de reimportación, de solicitud de garantías con un proveedor externo, es una tarea bastante interesante y que requiere de mucho tiempo y, sobre todo, es costoso. Entonces, no sé si de pronto para ustedes el tema es claro, de pronto todo el alcance que se debe tener en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de transacciones, ¿no? Sí, profesor. Ahí es que el más afectado es la empresa que le toca hacer todo el proceso con la importación, porque cuando hablamos de un tema de cliente, el cliente por política y por todo lo que lo cubre
creo que es Industria y Comercio, no me acuerdo. Hay una entidad que, que cuando uno hace una compra, si no le cumplen, por ejemplo, con los tiempos o no le cumplen con la garantía, uno puede ir allá y que le solucione. Entonces, lo que tendría que hacer la empresa es un lote de los que esté bueno, hacer la entrega al cliente y ya personalizarse con el caso de producto malo ya directamente con la importación. O sea, el que sufriría más sería ese, pues tiene que hacer todo el proceso que usted nos está comentando de reimportación y todo eso. Pero el cliente sí, ya por política, sí, o a más tardar a 30 días, hay que solucionarle el caso y pues hacer todo el proceso se puede demorar más de esos 30 días. Sí, es que una cosa, o sea, una empresa, ven chicos, hay algo, no sé si de pronto ustedes les han tocado el tema a través de, bueno, a medida que ustedes han ido desarrollando su formación acá hasta ahora, hasta segundo semestre, ustedes saben qué son los sistemas integrados de gestión. Bueno, los sistemas integrados de gestión, les comento, son, y la verdad es una temática bastante pertinente. Nosotros podemos hablar de mucha temática con respecto a lo que es el comercio exterior y todo lo que tiene que ver con lo que es importación y exportación, pero tanta información puede ser de pronto un poco agobiante si nosotros no vamos organizando los conceptos y no los vamos relacionando entre ellos, porque cuando uno hace eso es que el conocimiento pues va tomando forma, ¿no? Entonces, los sistemas integrados de gestión anteriormente se consideran únicamente tres, primordialmente. Era el sistema integrado de gestión para calidad, era el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y apareció uno finalmente que es el sistema de gestión de riesgos. Entonces, cuando nosotros escuchamos el sistema de gestión de riesgos, uno pensaría que nos vamos directamente a los riesgos que se presentan en una empresa, en cuanto a accidentes, en cuanto de pronto algún inconveniente físico que se puedan tener o de pronto algún riesgo que se tenga en cuanto a la compañía. Pero no, o sea, todo lo que tiene que ver con afectaciones, tanto para el recurso humano como para la infraestructura, van en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros venimos y hablamos de sistema de gestión del riesgo, que es un sistema de gestión aparte al de seguridad y salud en el trabajo, ahí nosotros tenemos que contemplar básicamente cuáles son los riesgos a los que la empresa como tal se expone al desarrollar una actividad. Entonces, a medida que la empresa va desarrollando y va de pronto cubriendo ciertos componentes productivos, una empresa tiene su alcance y con base en el alcance se definen cuáles son los riesgos. Entonces, ¿por qué? Bueno, simplemente analicen entonces algo. Si una empresa se dedica simplemente a comprar mercancía aquí nacional y se dedica a vender mercancía aquí a nivel nacional, es una empresa que se tiene que manejar eh, contextualizando los riesgos que se pueden presentar, pero en el mismo país. Ahora, si una empresa es importadora o si una empresa es exportadora, tiene que contemplar el riesgo que se puede presentar con los proveedores o los clientes en el exterior. Entonces, si es una empresa que se dedica simplemente a importar mercancía, debe contemplar el riesgo que puede existir cuando se presentan una no conformidad, por ejemplo, a la mercancía que se recibe. Se supone que con el sistema de gestión de calidad, cuando me llega la mercancía del exterior y yo la recibo en mi compañía, yo le hice sus respectivas pruebas de calidad. Obviamente, como ustedes estaban viendo en el video de la semana pasada, em, se deben hacer ciertos protocolos y se deben hacer ciertas averiguaciones antes de firmar un acuerdo comercial con una empresa en el exterior, pues para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces debemos encontrar empresas que nos den garantías de que lo que se está recibiendo no va a generar ningún inconveniente. Si se llegase a presentar
el caso, nosotros debemos tener, como muy bien estaba diciendo Julián, debemos tener claro cuáles son los tiempos de respuesta en caso de que se presente algún inconveniente. Entonces, pues obviamente depende. Si de pronto la transacción fue con un país de Latinoamérica, la respuesta puede ser un poco más rápida que si se presentó con un inconveniente con una empresa europea o con una empresa asiática o con una norteamericana. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta son diferentes, porque se va a tener entonces que manejar un tema de logística. Recordemos de que unos buques o de pronto el envío de mercancía es igual que acá en Colombia. Nosotros no vemos de que una ruta solamente sale con 200 kilos a un cliente y ya no, una ruta se mueve con toneladas, 5 toneladas, y en esas 5 toneladas van los 200 kilos que eh, se le van a enviar a cierto cliente. Entonces el tiempo de respuesta puede estar demorando mucho más y ahí es donde el indicador se le puede ir al piso. No, profe, y sumándole Profe, también a eso que en estos momentos como estamos, los envíos de, por ejemplo, un país asiático hasta acá están muy, muy, muy elevados. Por ejemplo, yo estaba haciendo la prueba hace como una semana de un producto que vale $80 y el envío vale 120 y pico dólares. O sea, vale más el envío que el mismo producto que se está trayendo. Y el proveedor dice que es que en estos momentos el costo de envío está muy costoso porque no hay, o sea, no hay lo suficiente, las suficientes personas que están trayendo mercancía hasta acá. Entonces les queda más difícil y por eso suben los precios. Jader, ibas a decir algo, Jader. sí, profe, analizando nacionalmente, acá con nosotros, el concepto de garantía y para un cliente el costo de garantía lo asume el proveedor de nosotros. Nacional es más fácil, tiempos de respuesta son más rápidos, de pronto es menos costoso. Y en caso de una reimportación, ¿quién asumiría los costos? ¿Proveedor o quien importa? Bueno, mira, aquí pasan dos cosas. Cuando uno va a hacer una, una transferencia o cuando uno va a recurrir a este tipo de procesos comerciales, si no hay una verificación y una certificación de que la compañía es una empresa seria y de que es una empresa que te va a dar todas las garantías para que el tema de la garantía se resuelva de la mejor manera, eh, obviamente la empresa que está comprando se expone a ese tipo de penalizaciones. Entonces, supongamos de que yo hice un acuerdo comercial con una empresa en el exterior y esa empresa me notificó a mí en el momento de yo hacer el acuerdo comercial con ellos, o no me notificó. Vamos a hablar también de la omisión acerca de este contexto, de este riesgo. Y si yo quisiera, obviamente, pedir una garantía, ellos me van a colocar todas las trabas del mundo porque no van a querer asumir este tipo de costos, ¿no? O sea, ellos no van a querer pagar por ese inconveniente. Eso es en el caso más hipotético y la verdad es el más raro porque una empresa, es más, incluso una empresa, nosotros vemos acá nacionalmente que todas las empresas o la gran mayoría de las empresas cuando van a hacer las transferencias, cuando van a hacer los acuerdos comerciales, el tema de la garantía es un punto a tener en cuenta y hay que revisar el contrato y hay que revisar el acuerdo comercial en donde se garantice que si llegado a pasar algo, se tiene que responder la garantía, obviamente, por parte del proveedor. Normalmente sucede eso, normalmente es que el proveedor, siendo consciente, te recibe la mercancía porque tampoco le interesa perder clientes y ahora mismo estamos hablando de la época en donde cualquier falla
puede ser publicada en redes sociales, puede ser publicada en internet y una empresa puede estar perdiendo su imagen, ¿no? A nivel mundial, en este caso a nivel mundial, estamos hablando pues, de comercio exterior. Entonces, una empresa que sea reconocida y que tenga toda una política de excelente atención al cliente te va a responder por este tipo de cosas. Además, para eso también existen los seguros. Las aseguradoras están también presentes en estos acuerdos comerciales porque está obviamente el negocio de que yo te brindo un respaldo en caso tal de que llegue a suceder algo. Pero como todas las empresas están, o la gran mayoría están en pro de evitar este tipo de inconvenientes, muchas veces las aseguradoras ni siquiera tienen que estar presentes para solucionar nada porque simplemente no se presentan inconvenientes. Pero ellas existen si llegado el caso se presenta un inconveniente. Vean, yo les comento algo. Mm, yo tuve contacto con una empresa en Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado o la empresa Walmart. ¿Sí la han escuchado? Sí, sí, señor. Bueno, en la empresa Walmart tienen una política. Y les voy a decir la política porque la verdad cuando me la dijeron y me mostraron el aplicativo en donde sucedían esas cosas, me llamó mucho la atención. Sucede que a raíz de la pandemia, el tema, el tema de pronto de los domicilios, el tema de que la gente no vaya tanto a las tiendas físicas, es algo que ha ido tomando mucho furor y es ahí donde las empresas transportistas son las que están liderando el tema, pues, y ahora mismo se puede decir de que están en su boom, ¿no? Porque son las que están de pronto facilitando la comunicación ahí. Ok, obviamente yo sé que ustedes han escuchado a la empresa FedEx. La empresa FedEx actualmente en Estados Unidos y sobre todo si le preguntan a los clientes de Walmart. Walmart es, para los que no saben, de pronto Julián no sabe, es una tienda así como el Éxito en Estados Unidos. Es una tienda donde te venden todo, te venden zapatos, ropa, comida, tecnología, cualquier cosa que tú necesites lo puedes conseguir en Walmart. Bueno, mm, ¿qué pasa? La persona viene, se mete al aplicativo, monta su orden de compra y le aparece en 3 días será despachada su mercancía. Lo que sea, chicos, en serio, lo que sea. O sea, una cosa increíble. 3 días, 4 días. Ahí es más, el tiempo pues va corriendo mucho a favor del cliente. El cliente siente que si se demoran 6 días o 10 días en llegar a mercancía es una muy mala atención al cliente. Bueno, muchas veces ha pasado y FedEx tiene una política muy, pero muy rara de operar. Se las cuento. Esta persona me decía, César, mira, en Walmart una persona puede montar una orden de compra, por ejemplo, de un televisor. Televisor que puede estar costando, no sé, $500. Y cuando monta la orden de compra, FedEx es el transportista que trabaja con Walmart, recibe la mercancía en nuestra tienda, la recibe en nuestras bodegas. En el aplicativo aparece en 4 días será entregada su mercancía. El cliente obviamente coloca su dirección. Listo, FedEx toma la mercancía y en el aplicativo a los 5 días normalmente aparece delivery. ¿Qué significa eso? Porque ya fue entregado. Muchas veces, y les cuento, los clientes llaman diciendo, oigan, vea, por ahí yo monté una orden de compra y el televisor que yo compré que dijo, según el aplicativo me llegó antes de ayer aquí a la casa, aquí no hay ningún televisor. ¿Dónde lo dejaron? ¿Quién lo entregó? Entonces se encuentran de que a veces la transportista no pide, por ejemplo, la firma. Piensen aquí en Colombia. Aquí en Colombia cuando te traen algo, servientrega o coordinadora o envía, ustedes saben de que es muy raro, la verdad, que la mercancía pues esté ahí al frente de la casa, una cajita ahí enfrente de la casa o un televisor ahí enfrente de la casa. Siempre la persona tocando el timbre o llamando, te espera hasta que tú firmes. Bueno, ya Fede no, allá Fede viene, lo deja enfrente de la casa y se va. El tipo se va sin ninguna firma ni nada. Entonces, esta persona que trabajaba y trabajaba en un call center me comentaba
Si el cliente llama y dice que en el aplicativo, y yo verifico en el aplicativo que la mercancía fue entregada, y esa persona dice que esa mercancía no fue entregada, dice, oye, yo compré algo, pero en la aplicación me parece que me lo entregaron, pero a mí no me llegó nada a mi casa. Entonces, nosotros tenemos la autorización de devolverle el dinero, hacerle un reembolso total por la compra, simplemente porque el cliente llame y diga que eso está pasando, o si el cliente prefiere, se le envía un nuevo televisor. Chicos, ahí no hay necesidad de correo, no hay necesidad de evidencia, no hay necesidad de tomar, vengan, visítenme para que vean que ustedes no ven. No, ahí simplemente Walmart tiene su política y es una política de creer en el cliente totalmente. Y se le da entonces el valor de la compra total o se le da la mercancía siempre y cuando el cliente lo requiera. Entonces, Jader, en ese caso, para responder tu pregunta, ahí obviamente Walmart trabaja con una aseguradora y debe ser muy fuerte esa aseguradora para cubrir este tipo de cosas, porque así como se pueden presentar televisores, se pueden, por ejemplo, presentar iPhones, se pueden presentar cosas mucho más costosas que obligarían a que Walmart, por ejemplo, si no trabajara de la mano con una aseguradora, estar pagando dinero cada vez que a un cliente venga y llame porque el delivery no fue entregado. Ahora bien, habría que revisar cuál es la política que tiene el transportista pues, para hacer estas malas prácticas. Obviamente tenemos que tener en cuenta que es Estados Unidos y no sé si de pronto alguien sabe la población de Estados Unidos con respecto a Colombia, pero debe ser mínimo unas 10 veces más que lo que nosotros tenemos acá. Entonces ahí el tema logístico es mucho más complejo, ¿no? A ver, eso le digo que eso no lo pueden aplicar, o sea, o no sé si cuando uno compra desde acá de Colombia también aplica, o no sé si se podrá comprar acá de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Que, bueno, a mi compañera se le ha presentado casos y es que hay unas puertas que son sobre pedido del proveedor Morpro. ¿Qué Puerta. pasa? Que puertas, sí, Ok. pero estamos hablando de puertas de millón y pico, 900, la más económica. Sí. Entonces, esas puertas, como son sobre pedido, por lo general el sistema las genera automáticamente, dependiendo del flujo que le ponga al momento de hacer la venta. Pero muchas veces el sistema no coge este flujo. Eso es como un pequeño fallito que hay ahí en el sistema. Entonces, cuando el sistema no coge el flujo, mi compañera que es de la parte de esa área, ella genera la orden de compra manual. ¿Qué le pasó una vez? Que ella le entregaron la nota de la venta, la nota pedido de la venta, ¿verdad? Bueno, ella esperó al día siguiente y al día siguiente vio que no estaba relacionada a la orden de compra que debería haber hecho el sistema. Bueno, ella al ver que no generó la orden de compra, el sistema automáticamente lo montó manual, ella por acá. Bueno, ella generó la orden de compra y le hizo seguimiento como a la semana, porque la puerta llegaba a la tienda y de nosotros de la tienda se la entregamos al cliente. Entonces le llegó la tienda, le llegó la puerta a la tienda y nosotros se la a entregar al cliente. ¿Qué pasó? Como al mes el proveedor estaba reclamando que no le habían pagado una orden de compra. Y vamos a ver que la orden de compra que no le habíamos pagado, no sé cómo, o no sé si mi compañera no vio la orden de compra que había generado el sistema, o sea, se habían generado dos órdenes de compra, la que generó el sistema y la que generó mi compañera. Y la que generó el sistema estaba programada para que se la entregaran directamente al cliente. Entonces el cliente recibió la puerta que nosotros le mandamos desde la tienda y la que el proveedor le entregó directamente allá. Entonces, cuando se llamó al cliente, el cliente compró, pero puso una persona que era la que iba a recibir en la casa. ¿Qué pasó? Se llamó a la señora, porque a esa otra, en una guía firmó la señora y en la otra guía firmó el señor. Entonces, cuando llaman a la señora,
dice que él no conoce a ese señor. Y le hicimos el rastrado y en otras ventas había relacionado al mismo señor. Y llamó al señor y el señor dice que ella no conoce, que él no conoce, que él no ha hecho ninguna venta y que él no conoce a la señora. Entonces ahí está la señora con dos puertas en su casa de millón y pico por ese tema. Y ya, y no se pudo hacer más nada porque no sé cómo quedó con seguridad, pero la cliente se quedó con las dos puertas. Ujú. Vea, es que eso pasa, chicos. O sea, el tema logístico es bastante complejo y sobre todo cuando se empiezan, cuando el humano de pronto mete la mano. Sobre todo es cuando el humano mete la mano. O sea, de pronto el sistema es muy raro que genere un error porque tú le das una entrada al sistema y el sistema te va a tomar la información y te genera una salida. Si nada típico pasa, por lo general te va a generar una sola salida. Algo muy similar a lo que Julián estaba diciendo. También él me comentaba, en mi contacto también me decía, muchas veces los clientes llaman diciendo, oigan, vean, por aquí, aquí en mi casa yo recibí una caja de Walmart, tiene un celular, tiene ropa, tiene zapatos y yo no compré nada de Walmart. Y, y que me decía, muchas veces cuando nos llaman en ese tipo, pues, cuando nos hacen ese tipo de observaciones, primero es muy raro que la gente llame como que, oye, ve acá, mira, abrí la puerta de mi casa y encontré una caja con mercancía que hago. O sea, eso aquí en Colombia no pasa. Aquí en Colombia la gente coge la mercancía y hasta ahí llegó. Pero cuando alguien llama y hace este tipo de observaciones, las personas que trabajan en esta compañía pueden hacer lo siguiente, chicos, y escuchen bien. Decirle a la persona, oye, mira, la verdad, qué pena con lo que pasó, qué pena con el inconveniente que estás teniendo, pues porque no compraste una mercancía y la tienes ahí en tu casa, pero nosotros no podemos hacer nada en cuanto a eso. Eso sí, ellos tienen como un tope para este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si no pasa de $400, entonces como que no hacen, como que no hacen nada. Entonces le dicen, no, o sea, no te preocupes, quédate con la mercancía. O sea, quédate con ella. ¿Sí? Entonces, imagínense, o sea, es la logística de Fed, la logística de Fed que falla y se pone a repartir mercancía por todos lados. Muchas veces sí se le dan a los clientes y efectivamente cumplen con las órdenes de compras y hasta los tiempos y todo está bien. Pero en otras ocasiones pasan este tipo de observaciones o dejan la mercancía en un lugar y nadie la recibe. Por ejemplo, si yo compré algo, me lo dejan en mi casa, lo dejan ahí. Pero supongamos de que yo soy una persona que se mueve y llegué a la ciudad 2 días, después de 2 días, cuando fue entregado y no sé, se lo robaron, alguien lo cogió y nada, me tienen que devolver la plata porque yo nunca recibí mi mercancía o me tienen que dar la mercancía nueva. O en el caso este, por ejemplo, de que alguien reciba una caja de una mercancía que no tenga nada que ver conmigo, y si de pronto no cumple con un tope mínimo para yo poder agendar un pick-up, o sea, una recogida, entonces le digo a la persona que se quede con esa mercancía y ya. O sea, hasta ese punto estamos, hasta ese punto de controlar el indicador de atención al cliente estamos, para dar dinero, imagínense. Es una cosa increíble, la verdad. No, sí, profe. Y también otra situación que pasa mucho allá y le pasó a un compañero que, bueno, él compró una lavadora y el tiempo de entrega eran 10 días y habían pasado 20 días y no le habían entregado la lavadora. Ujú. ¿Qué hizo él? Solicitó la devolución y en la tienda le hicieron la devolución, le devolvieron el dinero y como a las 3 horas Sí, estaba sí. llamando el señor de la transportadora que estaba ahí en la casa para que le recibiera la lavadora y a él le habían devuelto el dinero y todo eso. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, quién sabe cuántas veces no habrá pasado eso con varios clientes y el cliente ha recibido la mercancía. O Mm. por ejemplo, de que no lo hayan llamado, pudo haber pasado que
no todos los transportadores llaman, que no lo hubieran llamado a él, sino que hubieran dejado la mercancía ya en su casa. Ya el producto estaba allá en la casa de él. Jader, ibas a comentar algo, Jader. Sí, a veces hay clientes que son, vulgarmente decimos la tapa. La vida útil de un colchón son 4 o 5 años, higiénicamente hablando. Porque imagínense, 5, 6, 7 años. Acá los colchones nosotros damos 10 años de garantía. Y el señor con un colchón de 12 años, porque tenía un hundimiento, hizo procesos con la guía del consumidor o una demanda y todo para que le cumplieran la garantía. Y adivine qué, le tocó entregarle un colchón nuevo. A mí me tocó inspeccionar ese colchón porque el personal que estaba ahí no sabía dónde quedaba la dirección, eso fue en CRT. Y ese colchón estaba negro, sucio de sangre, de todo lo peor. Y yo le dije, señor, pero te va a disculpar, y yo sé que yo usted, pero ya ese colchón es para que usted compre otro. No, ahí no tiene. Ese colchón está feo. Te va a disculpar, pero es lo que yo veo. Imagínese, eso está. Y ni siquiera lo va a lavar. Entonces se enojó porque le dije así. Pues yo personalmente, cuando voy a mandar arreglar pantalón, yo no lo puedo entregar sucio. Yo tengo que entregarlo limpio. O sea, por higiene, tengo que. Y así sucio lo entregó y le entregaron otro. Ayer el proveedor tuvo que asumir todos los costos y los gastos de recogida y de entrega de nuevos productos. Bueno, pero ahí de pronto sería como para debatir el tema, ¿no? Porque si la garantía de un producto cubre hasta cierto tiempo, no habría de pronto por qué responder por algo si ya pasó el tiempo de garantía. Entonces, es como complicado. Obviamente, si estamos en el tiempo de garantía y definitivamente falló algo en el producto, ahí sí, pero Pues sí, ahí están las leyes de lo que pasa es que ahora el consumidor ha puesto todo este sistema de que tienen la razón y legalmente se la dieron. Y ya mm. con lo que es el tipo legal, ya la empresa no puede alegar sobre eso. O sea, el tipo recurrió a un recurso legal pues para recibir un colchón nuevo. Es correcto. Vea, pues, o sea, la única que yo le veo es de pronto demostrar de que el colchón en su tiempo de vida, o sea, en esos 10 años que ustedes daban de garantía, de pronto lo afectó en algo. O sea, de pronto él demostró que había, no sé. No, y no, y no se lo, a mí, o sea, yo sé ¿Cuánto que costaba el colchón? ¿Cuánto costaba el colchón? el colchón 2x2 costó como 1.800.000 en ese tiempo. Ujú. Y da gracias, bueno, también de pronto porque se pasó la información y tenemos el mismo corredor hace como 15 años. Sí. Pero le digo que a mí me tocó inspeccionar eso y a mí me da pena, a mí me da pena yo mostrar un colchón de eso. Pero hay gente que no tiene. Le digo que yo no lo toqué, yo solamente lo miré así de pronto, le tomé la foto de la evidencia, le miré el tablado de si estaba parejo, y pues sí, estaba parejo, pero el señor era un gordito. De pronto al momento de venderle el producto no le dieron unas especificaciones técnicas. Pues yo personalmente a raíz de eso, si veo que el señor está muy gordito, muy pasadito de peso, no le ofrezco un colchón blando, no le ofrezco un colchón duro porque sé que va a ceder con el tiempo y va, en su defecto, al pasar de los años va a pedir garantía por seguimiento. Pero de pronto no le supieron dar una buena asesoría en este tiempo. Y fíjate por dónde salió. De pronto pudo ser una mala asesoría. Ujú. El tema de la atención al cliente. O sea, si aquí en Colombia, que no somos un país del primer mundo,
Se puede decir de que sí, hay que decirlo, somos países tercermundistas. Suceden estas cosas, que son cosas mínimas. Ahora ustedes imagínense en países de primer mundo en donde la gente te exige mucho más porque pagan mucho más. Entonces allá no se miden con, o sea, el tema del dinero es muy importante, pero pasa a un lado al momento de hablar eh, cómo es la compañía en cuanto a, a solucionar inconvenientes de sus clientes, de pronto se remiten, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema de esas publicaciones a nivel mundial en portales web, en donde por una evidencia pueden estar colocando el nombre de una compañía en el suelo, para no irnos muy lejos. Lo que pasó, ¿cuándo fue? ¿Antes de ayer o ayer? Con el tema de Cristiano. Con Cristiano Ronaldo y la Coca-Cola. Mm, Supuestamente metieron no sé cuántos millones de dólares por el gesto de Cristiano. No, y la verdad es que yo me fui a un portal web en donde le hacen el seguimiento al valor de la acción de Coca-Cola y efectivamente sí tuvo un bajón como de no sé, bajó casi un 2%. Bajó casi un 2%, pero imagínense, un 2% en una compañía tan grande como es. Oye, obviamente después tuvo su repunte, otra vez después fue tomando su recuperación, pero lo que puede afectar que alguien haga una denuncia a nivel mundial de un producto por un argumento que sea válido y sobre todo de una figura pública como lo es este señor, ¿no? Yo admiro bastante la disciplina que tiene y de pronto lo que representa en el deporte, pero es como para que ustedes entiendan lo que ahora mismo importa lo que el cliente y el consumidor diga. El consumidor ahora mismo es el que le coloca al mercado el peso necesario a la mercancía como tal. Eso no hay ninguna discusión. Sé que todos aquí somos conscientes de eso y debemos ser conscientes al momento de que nosotros estemos desempeñando nuestra labor para saber cuándo por omisión nosotros pasamos por alto algún procedimiento en que puede repercutir eso en la compañía. Oye, Julián, me llamó mucho la atención el tema de la lavadora. Entonces, esta persona cuando recibió el dinero y el rato le entregan la lavadora, ¿qué pasó? ¿Lo recibió o no recibió la lavadora? Él dice que no la recibió porque ajá, él trabajaba allá y se podían dar cuenta, pero que si hubiera, no, estuviera trabajando ya lo hubiera recibido. Pero él no le dijo al conductor que no le entregué, que le había hecho la devolución. Ujú. Bueno, son la verdad cosas interesantes y son cosas que se ven cuando estamos en logística, ¿no? La verdad, no todo el mundo tiene acceso a eso y por eso es que la gente no hace tanto, o sea, no saca tantos beneficios de este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, imagínense que en Estados Unidos se riegue la información, o sí, sí, se riegue, vamos a decirlo así para entenderlo. Y no, mira, monta una orden de compra en Walmart y cómprate un televisor de $600 y como tú tienes un hijo por allá que no se puede comprar un televisor, entonces di que el televisor que te llegó nunca te llegó y te mandan otro. O sea, imagínense, o sea, sería una locura. Todo el mundo llamando diciendo que le compraron cosas y que no llegó y que envíenme nuevamente. Pero estamos hablando de un nivel de educación mucho más diferente, o sea, muy diferente del que nosotros tenemos acá. Allá lo más probable es que una persona sea consciente de lo que le puede estar costando eso a la aseguradora o a Walmart y no se va a poner en este tipo de juegos. Está diciendo, ahora, nunca falta la persona que quiera sacar provecho de la situación y que se invente este tipo de historias sabiendo de que a un amigo le hicieron esto, entonces yo también voy a llamar para lo mismo. Pero este tipo de cosas pasan y suceden en nuestro mundo, en el mundo real y a veces nosotros pensamos de que no pasen y sí, sí son bastante frecuentes. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Nosotros, con un proveedor nos pasó algo similar a lo que usted nos está diciendo. Y es que cuando hay productos que no rotan bien en la tienda,
comercial hace negociación con el proveedor y programa de devoluciones. Entonces nosotros teníamos eran como unos baldes, o sea, eran unos pañitos para limpiar superficie, pero no venían en el empaque normal, sino que venían en un balde, así un baldecito de pintura de agalón. Y eso no se vendió mucho, eso llegó como en enero y era diciembre y teníamos las mismas cantidades. Entonces el comercial programó una devolución. Yo hice mi informatico de devolución a proveedor y todo. Y cuando llamo al proveedor para preguntarle la dirección a donde se le va a mandar eso, me dice, no se preocupe, mándame solo el documento de la devolución, hagamos la devolución en papeles nada más, yo hago la nota crédito y pon tú de la mercancía lo que tú quieras hacer. Y se quedaron las unidades en la tienda y ahí lo que hicieron fue que se repartieron entre los trabajadores y listo, pero el proveedor dijo que nos quedáramos con la mercancía. ¿Por qué no? El por qué no nos lo dijo y no lo entendí tampoco, porque hay muchas veces que sí lo hacen, pero es porque de pronto el producto son 15,000 lo que va en costo. Entonces, programar una transportadora le sale más caro el transporte que el producto. Pero en este caso era como 2 millones y pico. Y sumando de que no era solo en la tienda de Montería, sino era en las demás tiendas. O sea, era a nivel cadena. Y nivel cadena estaban oscilando dentro de 20 a 40 unidades por tienda. Entonces, no sé si lo hizo así en las demás tiendas también o por qué lo hizo así. La verdad, no, todavía es hora y no me queda claro, pero sí me sorprendió eso. Así es. Sí, ya. Es que, o sea, hay que partir del hecho de establecer una ruta. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de cómo establecer una ruta. De pronto de despacho es mucho más fácil que una ruta de recolección, porque deben coincidir pues las direcciones, deben coincidir los tiempos que se necesiten pues de recoger y de repartir una mercancía. Entonces, la logística para despachar es mucho más fácil que la logística de recoger y despachar. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Imagínense, ustedes en una compañía pues van a repartir su mercancía, por lo general tienen sus mismos clientes y siempre son los mismos clientes los que les montan su orden de compra, entonces ustedes establecen una logística que obviamente va a ser dinámica, o sea, va a ir cambiando con el paso de los días, pero hay un patrón muy diferente a lo que es una logística de recolección. Una logística de recolección, ahí no hay patrones que se repitan, ahí no hay de pronto una información que esté más a la mano, sino hay que estar construyendo y para eso es una ciencia totalmente diferente a lo que normalmente se hace cuando se va a establecer un vehículo para despachar mercancía. Entonces, eso mismo, o sea, todas estas cosas que nosotros estamos hablando acá, eh, todos esos conceptos se repiten a nivel internacional. Entonces, por eso, como estábamos empezando hablando de la clase, estamos hablando entonces de las complicaciones que va a tener una empresa si en su gestión del riesgo no tuvo en cuenta el tema de las devoluciones, todo lo que va a repercutir entonces en el tema de poderle responder a un cliente que por una no conformidad te devuelva una mercancía y por trazabilidad te des cuenta de que fue tu proveedor el que inicialmente generó el problema, entonces vas a tener que esperar mucho tiempo, vas a tener que hacer trámites, vas a tener que, si no te sirve el dinero porque tú en realidad necesitas cumplir con tus despachos y que tus clientes no te cambien por otro proveedor, entonces vas a tener que responderles y vas a coordinar tiempos, a coordinar costos, un sinfín de cosas que no es agradable el tema cuando, cuando se habla de comercio exterior. Bueno, chicos, súper interesante la verdad, la temática. Si quisiera de pronto
¿Cómo les fue con la actividad de la semana pasada? Si la resolvieron todas, me gustaría de pronto revisarla poco a poco para poderles colocar. Bueno, les comento algo. Con la clase de hoy, o sea, contando esta clase, están pendientes tres clases, o sea, tres clases, la de hoy y dos clases más para finalmente tener el parcial a comienzos de julio. Em, yo les voy a ir colocando actividades que que van a ser complementarias con la temática que ya hemos visto hasta la clase, o sea, hasta el día de hoy, porque no me interesa tanto de pronto tanta teoría, sino más bien práctica. Entonces, en la parte de importación y exportación, vamos a tener mucha teoría, pero la idea es nosotros ir eh, pues usando los conceptos y lo que vamos aprendiendo aquí en la clase para ver cómo se puede materializar en el mundo real. Entonces, ustedes hicieron una consulta y con base en esa consulta yo les voy a colocar entonces, o sea, esa teoría la vamos a colocar en práctica en unos ejercicios pues, de la vida real. Obviamente no van a ser reales, van a ser ficticios, pero sí vamos a aplicarlos y vamos de pronto a construir eh, ciertos programas y ciertas cositas. Entonces, antes de revisar la actividad que les voy a colocar, sí quería revisar de pronto cómo le fue en la semana pasada con la actividad. No sé si Jader o Julián me pueden leer pregunta por pregunta sus respuestas, por favor. Sí, profe. Bueno, fueron, te dejo 13 preguntas. Las primeras preguntas fueron unas preguntas sencillas que se fueron sacando ahí del video. Eh, Nos preguntaron sobre el decreto que hacía referencia en Colombia para el tema de la importación y todo eso, que es el decreto 1165 de 2019. Y decían también los numerales del decreto, que ahí en el video se basaron fue del 140 al 185 y perdón, lo del inicio de la importación. Inicio de la importación, que es cuando nosotros como clientes le enviamos una orden de compra al proveedor y responden con una cotización que se llama Proforma. O sea, esta Proforma es básicamente como, sí, como una cotización y aunque no tiene valor contable, le sirve al que va a importar, pues saber más o menos a cómo le sale la mercancía, si le es viable, si no le es viable, y así él puede tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo con esta Listo. proforma. Excelente. Antes de que sigas, ¿será que eso es muy similar a lo que nosotros hacemos normalmente aquí en Colombia cuando vamos a hacer algún acuerdo comercial con alguna empresa? Sí, claro, claro. ¿Cierto? Antes de pronto de recurrir a una empresa en particular, con una mercancía en particular, entonces, si por ejemplo usted, Julián, usted es la persona que representa el departamento de compras en una compañía, yo como jefe de planta te digo, Julián, mira, yo necesito tanta cantidad de mercancía porque para la próxima semana se nos va a acabar y bueno, el ciclo productivo no se puede detener porque tenemos, no sé, cualquier acuerdo comercial con un cliente. Entonces, tú sabes muy bien cuál es la mercancía que yo necesito y tu deber como departamento de compras es buscar primero una mercancía que cumpla con los requisitos de calidad que nosotros manejamos. Después de verificar que sí cumple con especificaciones de calidad, tienes que buscar entonces un muy buen precio. Y un precio lo vas a conseguir, bueno, dependiendo entonces de los contextos de las compañías. Otra cosa que también debes tener en cuenta es el tiempo de respuesta después de que tú montes la orden de compra. Tienes que revisar también el tema de garantía.
tienes que revisar que si esté certificada la compañía, porque en temas de trazabilidad de pronto te interesa que la compañía cumpla con unas buenas prácticas de producción y con unas buenas prácticas de despacho. Entonces, todas esas cosas que, que se exigen cuando a nivel nacional se va a establecer un acuerdo comercial, es lo que se le pide a un cliente en el exterior. Y ya después de que tú consigues definitivamente a tu cliente, después de haber hecho varias cotizaciones, por lo general, si está la opción, te pueden estar pidiendo hasta 4 o 5 cotizaciones eh, antes de autorizarte que tú compres alguna mercancía. Entonces ya después de que tú definitivamente encontraste tu proveedor y que te cumple con esa lista de chequeo a la cual tú lo sometes, entonces procedes a la compra como tal. Que en el caso entonces de comercio exterior se conoce como proforma y es de pronto esa presentación formal y oficial que te hace una empresa a los requerimientos que tú estás necesitando, ¿no? Tú recibes esa proforma, ya la analizas, definitivamente la revisan y si cumple con las expectativas, entonces se procede a cerrar el acuerdo. ¿Es así o no? Sí, profe, correcto. Listo. No vayan a escacharse con esa pregunta, puede ser pregunta de parcial, el tema de cómo se conforma una proforma y la similitud que tiene con las transacciones a nivel nacional. Bueno, Jader, llegamos entonces con Julián hasta el tema de la proforma. Mm, sigamos, estamos en la pregunta 6 entonces. ¿Qué menciona el decreto con respecto a los medios de transporte que ingresan al territorio aduanero nacional? Jader. Sí, 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 ¿sí desarrollaste la actividad o te quedó complicadita? no, no, sí la desarrollé. Ok, entonces sigamos entonces en la pregunta 6 por favor. ¿Qué menciona el decreto con respecto al medio de transporte? Menciona que todo medio de transporte y llegada de pasajeros debe someterse a controles obligatorios de inspección aduanera. Claro, básicamente lo que se busca ahí, ¿qué es? ¿Qué es lo que se busca ahí con ese control? Primero que todo, si es de pasajeros, ver que si están cometiendo algo ilícito o si la mercancía que llega es legal, eh, si no viola eh, métodos sanitarios, ambientales, el tráfico, Ujú. el contrabando, más que para controlar todo ese tipo de situaciones también. Eso es lo que pasa con Quintero. Con Quintero, el tema de importar, o sea, cuando alguien llega al país, está importando. Es un recurso humano que está importando, un pasajero que está importando. Es lo que pasa. O sea, eh, para, para cuando se reciben entonces personas, pasajeros, se debe cumplir un protocolo que se va a encontrar establecido en ese decreto y es ahí en donde se tiene que remitir el control aduanero para determinar si o si una persona pues cumple con los requerimientos mínimos que se necesitan para ingresar al país. Si se le pide visa, si se le pide únicamente pasaporte, si se le tiene que pedir de pronto que muestre que tiene dinero pues para estar en el país mientras pues está en su estadía, cuál es la razón principal por la que ingresa al país, cuánto tiempo va a demorar en el país, si su visita es únicamente pues de visita turística o si se vienen entonces a establecer algún negocio, etcétera. Vean chicos, una experiencia propia. La verdad, no fue tan, o sea, no fue de buen gusto lo que me pasó. Fue una experiencia que, pues, que yo sufrí un poco el tema de discriminación, pero me imagino
que eso estará contemplado en las políticas pues, de Estados Unidos con respecto a personas latinoamericanas, en específico con personas colombianas. Yo en el año 2014, para ser más preciso, por ahí como en el mes de septiembre, yo viajé entonces a Estados Unidos, pues iba a estudiar inglés, iba a estar 8 meses allá. Y a pesar de que ya yo había hablado con la embajada aquí en Estados Unidos acerca de que llevaba dinero pues, para estar esos 8 meses allá, que yo la verdad no iba a trabajar en Estados Unidos, que yo lo que iba a hacer era estudiar. Llevaba mi carta de la institución que me estaba esperando a los 2 días de yo llegar a Estados Unidos. Entonces tenía pues, que llegar lo más rápido posible allá. Que no era por ningún asunto laboral, sino simplemente con fines académicos. Listo, me dieron la visa, yo llegué entonces allá a la ciudad de Los Ángeles y en inmigración, cuando uno va ingresando, obviamente el documento que te piden es la visa, o sea, tu pasaporte, el pasaporte, cuando tú vas a Estados Unidos, te tienen que anexar algo que es la visa y es como ese permiso que te dan pues para ingresar al país. Cada pasaporte tiene un color en específico. Colombia tiene un colorcito, me imagino que ustedes lo conocen, que es así como un vino tinto, más o menos, un vino tinto. No tan oscuro, tampoco tan claro, más o menos en la mitad, el color. Y esas personas de inmigración de Estados Unidos conocen ese pasaporte de Colombia, pero tienen, pero entre ceja y ceja. ¿Por qué? Pues ya ustedes saben. Y nada, yo iba solo cuando la persona de inmigración me ve. Me hace ingresar entonces a un cuarto, me aleja de las otras personas y empieza un tema bastante incómodo en cuanto a búsqueda de psicoactivos, sí, de droga, de sustancias psicoactivas y fue algo incómodo, me demoré por ahí como unos 40 minutos más o menos con ellos, en donde la comunicación no fue en inglés sino en español, perdón, no fue en español sino en inglés. Yo iba a practicar inglés y obviamente en ese momento yo no quería practicar inglés, en ese momento quería hablar español pues para salir de la situación tan complicada. Pero no, ellos accedieron, fue simplemente inglés, inglés, inglés y con inglés fue que yo tuve que solucionar el tema y fue complicado por ahí. Ahora bien, si una persona ingresa a Colombia, de pronto nosotros no, ya tendríamos entonces que revisar y que estudiar este decreto, que no lo voy a colocar como un alcance de la formación nuestra, porque no nos compete, la verdad no nos compete. Pero de pronto de pronto los inquietos, por ahí creo que Jader es un poquito inquieto y Julián también si se anima, podrían revisar cuáles son los diferentes protocolos que se tienen para recibir personas cuando ingresan al país, ¿no? ¿Qué documentación se le piden? ¿Con cuánto dinero debe ingresar al país? Si se le pide dinero, no se le pide dinero. ¿Qué papeles tienen que mostrar? Entonces, un sinfín de cosas que obviamente vamos a tener contemplados en este documento y que rige la manera en cómo se recibe la mercancía o pasajeros en el territorio nacional. Es muy interesante tenerlo en Eso, cuenta. Sí. profe, ahora me hizo usted acordar, yo paso viendo mucho alerta aeropuerto. No, no, sí, 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 es que Y eso tiene un mm, ojo para el latinoamericano, le digo que de águila, no sé, apenas lo ven, eso enseguida para el body count enseguida. vean, yo les digo algo. Em, lo que pasa es que yo recuerdo que yo llevaba, claro, yo iba para Estados Unidos, era la primera vez que yo salía del país. Entonces, yo soy de ir al gimnasio. Me motilé también así bastante bajito. O sea, la verdad yo llevaba una presentación así como de narcotráfico. Llevaba unas botas Brahman y llevaba pues, sí, mi ropa así todo chicanero. Claro, cuando los tipos me vieron, me imagino que pensarían quién sabe qué capo era ese. Y que nada, eso fue incómodo, la verdad. Fue muy incómodo, pero son situaciones que pasan. Y claro, como tú no estás en tu país, tienes que someterte ya a las leyes de ese otro país y es donde las cosas se pueden complicar si tú
si tú no te sabes defender, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada y se resolvió de la mejor manera, pero sí fue algo como para el recuerdo. Así que cuando me preguntan, ve, ¿cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? No, llegué y buscaron para ver si vieron un narcotraficante si llevaba droga o qué. La experiencia. Lo más probable es que si ustedes, espero que alguna vez tengan la opción, aunque la verdad, eh, yo les recomendaría primero viajar en Latinoamérica. Hay muchos países y es mucho más económico el tema y podrían conocer mucho más. A mí me falta mucho por conocer, pero sí sería como interesante el tema, ¿no? Ok, sigamos entonces con la pregunta 7. ¿Cuál es el máximo tiempo que el medio de transporte internacional puede permanecer en el territorio aduanero nacional? ¿Qué averiguaste de eso? A ver. Pero en el video lo decía muy claro, el, el máximo tiempo que permite estar dentro de un territorio aduanero nacional de 30 días y si el caso es una situación no pertinente, pues sería prorrogable 30 días más. Como cuáles serían una razón para cuál se puede prorrogar la estadía acá? Una avería técnica podría ser. Ujú. Sí, ya son cosas que se salen son situaciones, son contextos en los cuales se sale de las manos al, sí, al transportista pues, para salir del control aduanero y se reporta debidamente y hasta que de pronto se solucione el tema, siempre y cuando sea justificado, se puede entonces terminar sin estar de pronto recibiendo alguna multa, ¿no? Porque el tema de multas también es algo a tener en cuenta en cuanto a los tiempos y en cuanto es que imagínense, o sea, un buque, por ejemplo, que llega a un puerto y está ocupando un espacio. Profe, Señor, ya para interrumpirle, me regala 2 minuticos mientras meto la moto acá a la terraza que está pegando un aguacero donde vivo. dale, 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 a ver. Te esperamos. Yo también voy por un vasito de agua, ya vengo. Ok, gracias. Bien. Listo, profe. Listo. Oye, Jader, una pregunta. ¿Tú vives aquí en Montería? Sí, señor. ¿Y está lloviendo duro por donde tú donde vives? Villacielo, profe. Me ¿Y está, mojé llo- todito. está lloviendo por allá duro, qué? Sí, está lloviendo duro. Mierda, espera un momento, pero bueno, yo informo aquí en la casa de algo. Pero un momento, ya vengo. Está lloviendo duro, man. Bueno, para acá todavía no empezó a llover, pero está tronando desde hace ratito. A mí me tocó meter la motito y el perrito que estaba en la terraza me está mojando. Ah, imagínate. Listo, listo. A ver, gracias por la información, la verdad, porque por ahí tenía algo que se podía mojar, entonces ya lo quité.
Julián, ¿algo que quieras adicionar acerca de las preguntas que estamos resolviendo o vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Es Listo. similar que tengo. Listo, sigamos entonces, Jader. Por favor, responde la 8 y la 9. Bueno, la 8 dice que cuál es el tiempo de anticipación que debe informar el arribo al territorio aduanero nacional, tanto para el transporte marítimo como aéreo o terrestre. Pues el marítimo son 6 horas. Aéreo y terrestre tienen el mismo lapso de tiempo, que es 1 hora. Ujú. La Perfecto. 9 sería, no sé si va a adicionar algo usted, pues. No, dale, dale, dale. Bueno, la 9, ¿cuál es el documento que debe presentar al control aduanero antes de entrar al territorio aduanero nacional? El documento que se debe entregar es el documento del manifiesto de carga. Excelente. Y la 10, permítanme aquí, ¿qué información contempla el documento que debe presentar antes de ingresar al territorio aduanero nacional? La información que debe contemplar, la siguiente, debe indicar el medio de transporte, datos de viaje, modalidad de viaje, carga, pasajero, lugar, fecha de arribo, el número de BL, es el Big Lading, un poco el inglés. Guía aérea, el cartaporte, número de viaje, número de bulto, peso. Debe estar Claro. muy detallado el momento de presentar este tipo de documentos. Entonces, este documento, que como tú muy bien lo estabas diciendo, es ese manifiesto de carga, es donde vamos a encontrar básicamente un resumen de lo que se está recibiendo, ¿no? De lo que está llegando, de lo que se está importando. Aquí vamos a tener entonces cantidades, vamos a tener proveedores, vamos a tener el tiempo en que fue exportado del país, pues que lo exportó. Todas estas información que van a permitir darle una trazabilidad a la mercancía siempre y cuando se necesite. Con esta información también, obviamente, la empresa importadora puede tener acceso a esa información y puede saber de primera mano entonces qué tratamiento fue el que se le dio a la mercancía para poder entender si se llega a presentar el caso, por qué se generaron los inconvenientes. Mm, si una empresa, hasta el tema de la temperatura también, en caso de que sea necesario el tema de la temperatura. Todo esto debe estar específico acá. Ahora, chicos, recuerden también que no toda mercancía puede entrar libremente simplemente por estar reportada y por pagar impuestos. Recuerden de que hay mercancía también que por políticas nacionales no son permitidas el ingreso así tan fácilmente, porque pueden estar afectando entonces la naturaleza nacional, ¿no? Por ejemplo, hablamos de especies de animales que de pronto afecten directamente a las especies locales. No se pueden estar dando, se tiene que dar un trato especial y tiene que ser debidamente reportado. A eso también le podemos agregar el tema de medicamentos o el tema de algún componente químico que de pronto no se tenga algún protocolo establecido pues para su manipulación. Todo eso debe venir especificado para poder controlar debidamente el manejo que se le tiene que dar a dicha mercancía. Eso sé que lo tienen bastante claro. Ya tendríamos entonces que revisar en la práctica cómo sería estos tipos de controles, que son bastante rigurosos, bastante amplios, y que con unas mercancías de pronto son más flexibles al momento de ser importados,
siempre y cuando no representen un riesgo para la economía ni para la naturaleza misma de acá, pues de las cosas como se manejan en nuestro país. Pero sí hay que tomar controles, se deben tomar los controles y se debe tener reportado de manera física, visual y accesible para toda persona que requiera tener acceso a este tipo de controles, ¿no? Chicos, no sé si de pronto ustedes se atrevieron a hacer la pregunta 11. ¿Cómo le fue con la pregunta 11? Bueno, profe, yo de diseñar el manifiesto de carga de la... ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí lo estoy escuchando. Eh, bueno, entonces yo puse para un parlante inalámbrico de Japón, pues yo primero puse al lugar ¿Me, de partida, pues me lo pueden puerto de mostrar? Japón. ¿Me lo pueden mostrar, por favor? O... Están ordenados alfabéticamente. No, no, yo lo quería hacer en forma como estilo de un, ¿cómo le diría yo? Como de un soporte, pero como lo hice así rapidito, como estilo de manifiesto, así, Ujú, ujú. pero lo hice ordenado, A, B, C, Ok, enunciado. ok. Pues primero, el lugar de partida sería del puerto de Japón. El lugar de arriba, perdón, sí, el lugar de arriba sería en Colombia, el país de Colombia. Ujú. El medio de transporte utilizado sería en buque. La carga sería en container. La cantidad de artículos, 1000 unidades. Las características de los productos, pues parlante cabina de 12 pulgadas todo. El lugar, fecha de arriba, sería el puerto de Buenaventura, el 23 de julio del 2021 el presente año. El número de BL, que lo inventé, averigüé uno que hicieron realmente el SSF 094 16 9 18. Excelente. Peso, peso de la carga, 3000 kilogramos, o sea, 3 toneladas. Ujú. Cada producto pesa 3 kilos. Pues. Presentación. Presentación de los parlantes. Si de pronto vienen en cajas, si de pronto vienen en costales o cómo viene eso. No, venía en cajas, si se me olvidó mi directo. En cajas cada unidad le puse peso, 3 kilogramos en caja, en cantidad 1000. Costo de la mercancía. El costo de la mercancía no lo coloqué. Listo. Ese fue. Agréguele eso, por favor. Marca de la mercancía. Marca yo la puse en cabina, de donde viene marca cabina, que Ujú. viene en... Listo. Julián, ¿a ti qué? ¿Cómo te fue con la pregunta 11? Bien, profe, hice algo similar así como Jair, pues casi los mismos datos. Solo que lo estructuré como en una tablita. Entonces ahí le puse el número de manifiesto, le puse a, eh, como el nombre de la persona de la persona que está sí, importando los parlantes, el número de documento, permiso de prestación de servicio. Entonces hay como una seccioncita donde le puse todo lo que es la identificación del vehículo, la marca del vehículo, el año de la fabricación, la placa, el número de serie. Luego puse identificación de la unidad de carga, que si es remolque o semirremolque. También lo mismo, marca, año de fabricación, placa y otro. Porque es que una cosa es el vehículo, que es como
la parte de adelante nada más, y la carga, la parte de atrás, lo que él transporta tiene también su identificación. También puse la identificación de la tripulación, o sea, el nombre del conductor, si tenía conductor auxiliar, los documentos también, nacionalidad, licencia y todo eso. Lugar y país de carga, que puse Japón. Lugar y país de descarga, Colombia. Luego otra tablita donde especificaba la naturaleza de la carga, si era una carga peligrosa, sustancia química, si era perecible o otra. Ujú. Número de identificación de los contenedores y su capacidad, los precintos aduaneros. En este caso escogí cartaporte número y se le puso un número, descripción de la mercancía, cantidad de los bultos, clase y marcas de los bultos, los pesos en kilogramos y el volumen de la unidad. Lo que se me pasó ponerle también fue el costo, que no se lo agregué. Ya, básicamente eso. Chicos, ¿ustedes creen pertinente que en el manifiesto de carga de esa mercancía que se está importando, a ver, imagínense que esa mercancía llega junto con otra mercancía? ¿Será que es importante colocar en el manifiesto de carga si esa mercancía en el container viene sola o viene con otra mercancía? Claro, hay que vulgarmente que la carga venga dividida, como dice ahí en el manifiesto hijo, como lo decía muy claro el video, porque imagínense que toda esa carga venga revuelta y para saber de quién es la carga, de quién le importa. Me imagino y pienso que debe ser así, de que debe venir cada carga, debe venir identificada dentro de un container. Ujú. Sí, eso básicamente todo eso va buscando garantizar que se pueda hacer una buena trazabilidad si se quiere analizar qué es lo que está pasando con la mercancía, ¿no? ¿Qué es lo que, qué fue lo que pasó con la mercancía? Entonces, nosotros, si compramos 1000 parlantes y revisamos y 10 parlantes están averiados, ya tendríamos entonces que revisar por qué fue que pasó. Tendríamos que revisar si la que tomó la mercancía después de que llegó al puerto, o sea, el transportista ya terrestre a nivel nacional fue el que tuvo el inconveniente, o si fue ese inconveniente se generó fue con el transportista cuando cuando se importó la mercancía. Entonces, es por eso importante tener especificado eso en el manifiesto de carga porque es lo que te permite tener una visión, a pesar de que tú no estuviste en el descargue de la mercancía, sí te permite saber cómo venía esa mercancía y se le puede dar un mayor control. Aparte de eso, también el control aduanero se le hace también mucho más fácil la verificación y la revisión de la mercancía, porque si el manifiesto de carga no corresponde con lo que se está recibiendo en los puertos, asumiendo de que el modo de importar fue marítimo, entonces es donde viene el tema de las penalizaciones, de las multas, incluso hasta del rechazo de la importación. Entonces, saber si la mercancía viene o no sola en el container es también algo a tener en cuenta en este tipo de documentos. Listo. Bueno, obviamente aquí podríamos investigar mucho más a fondo y hasta podríamos diligenciar un documento como tal. Pero creo que con tener de pronto claro cuál es la información que se necesita para poder diligenciar un manifiesto eh, es importante. Es importante y ya el resto es simplemente aplicar lo que estamos de pronto estudiando acá, simplemente con un documento final, se investiga, se diligencia, siempre y cuando se tenga toda la información a la mano y
y se establece entonces el documento, ¿cierto? Ok, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué será tan importante para la parte de logística y control, hablando de logística y control, tener de manera oportuna el reporte de lo que se recibe en un puerto? O sea, ¿ustedes por qué creen que es importante eh, que el control aduanero reciba oportunamente la información de la mercancía que será importada, a lo de fechas, a lo de cantidades, a lo de tipo de mercancía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? Pues yo pienso que todo lleva un orden, dependiendo de la mercancía que llegue. Por ejemplo, si yo tengo en el puerto un espacio para determinada mercancía y si no me avisan que esa mercancía es de mayor volumen o de mayor cantidad y no tengo ese espacio reservado y adecuado para dicha mercancía, generaría congestionamiento interno en el puerto. Entonces todo debe ir cronológica y ordenadamente al momento y de recibir dicha información para estar preparado para recibirla. Agrega algo adicional, Julián, por favor, a lo que dijo Javier. Sí, pienso que es un tema más de logística. Es bueno saber de pronto qué viene, cuántas cantidades, para así saber con qué personal contar para a la hora del descargue y de la revisión. También de pronto que no se crucen varios contenedores a la vez. Bueno, chicos, revisemos también el tema la pregunta dice también el tema control logístico. Obviamente el recurso de control aduanero es un recurso bastante limitado, hablando pues de personas, hablando de a nivel espacial también, qué tanto espacio tienen pues para coordinar la logística, ¿no? Entonces, disponer de toda una infraestructura y disponer de un recurso humano para poder recibir una mercancía y poder hacer muestreos y poder hacer verificación de cada una de esas mercancías que se va recibiendo, eh, si no se tiene estipulado esa información y si no se recibe esa información con mucho tiempo de anterioridad, va a quedar muy complicado la organización de todos estos recursos en pro de la verificación de la misma, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que se pidan con bastante tiempo de anticipación qué se va a recibir, cómo viene, cuántos containers, las cantidades, etcétera, etcétera, para poder hacer las respectivas verificaciones y que todo el control se pueda llevar a cabo. Eso pasa igual que en una empresa. En una empresa, cuando nosotros estamos en el departamento de almacén y se va a recibir una mercancía, ¿será que es importante saber qué tanta cantidad de mercancía va a llegar? Claro, si nosotros no sabemos cuánta mercancía nos va a llegar, lo más probable es que nos estemos exponiendo al riesgo. Vuelvo y menciono la palabra riesgo, se la he mencionado varias veces el día de hoy y no se la menciono mencionando de pronto alguna posibilidad de accidente o algo así, no. Estoy hablando del riesgo que una empresa, por ejemplo, en este caso, no tenga dispuesto en su almacén una estantería o un espacio en el almacén para poder recibir la mercancía. Entonces, si a mí me llega una mercancía y yo estoy full, no tengo capacidad de recepción, ¿qué tengo que hacer? Pues primero verificar si el error fue mío, si el error fue del que compró, o si se están haciendo cosas simplemente sin tener en cuenta una respectiva planificación. Y si definitivamente esa mercancía yo la necesito en mi empresa, yo lo que tengo que hacer es buscar unas bodegas alternas
para poder recibir la mercancía y ahí obviamente incurren costos. Algo muy similar es el lugar donde se reciben mercancías para poder hacer su verificación. Si ellos de pronto están full al momento de que un buque llegue y todavía no han podido, no sé, terminar la recepción de una mercancía que haya llegado con anterioridad, entonces ahí los tiempos son donde se van prolongando, en donde el proceso de importación puede convertirse en algo engorroso y lo que se pudo haber terminado en 3 horas te puede estar demorando 10 horas, 12 horas, dependiendo entonces de cómo se realizan los protocolos, ¿no? Es por eso la importancia. Y eso, como se nos venía diciendo al comienzo de la clase, todo lo que nosotros hablamos acá en comercio exterior es completamente aplicable a lo que normalmente se hace en las compañías en el mercado nacional. Listo. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el tiempo de notificación de arribo del medio de transporte y el tiempo de reporte de la mercancía que llegará al territorio aduanero nacional? Creo que esa información está bastante específica en el video, ¿no? Sí, profe, ahí la diferencia es que en el tiempo marítimo, una es de 12 horas y la otra es de 6 horas. En transporte aéreo, 3 horas versus 1 hora, y el terrestre sí se mantiene igual. Los dos son 1 hora de 1 hora. Ujú. Entonces, no basta simplemente con informar cuándo va a llegar la mercancía, sino informar también lo que ya veníamos hablando, las cantidades, la naturaleza, todo este tipo entonces de información que se necesita para poder establecer entonces toda la información necesaria para el control de la misma, ¿no? Eso tiene que quedar bastante claro. Ok, chicos, vean, perfecto. Entonces, esa actividad ya ustedes la subieron a la plataforma Q10, los dos. Sí, profe. Hace rato. Listo, excelente. Excelente. Yo voy a, yo voy a colocarme entonces al día con el tema de la verificación de esta información. Por ahí entonces, chicos, vean, por aquí aquí en la casa está lloviendo bastante duro también, está tronando. Entonces yo les voy a montar una actividad que va a ser, uy, que va a ser complementaria a esta consulta que ustedes hicieron. Vamos a estar diseñando unos documentos, para eso van a tener que hacer unas consultas y lo dejamos entonces hasta aquí la clase y pendientes porque a ti hay que desarrollarla completamente. ¿Listo? Ok, profe, listo. Uy, está tratando bien feo. Sí, está sonando feo. Bueno, vámonos entonces desconectándonos y yo les informo cuando la actividad esté ya en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Ok, profe. Muchísimas gracias, bendiciones, que descansen. Cuídense mucho. Profe. Lo mismo, profe.